Buenas noches, Sí, profe. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas, profe. Hola, Ariel. Hola, Dani. Hola, Alejandro. Hola, Sosa, Jeremías. ¿Cómo está, profe? Hola, Fátima, ¿cómo estás vos? Todo bien, con frío. Sí, está bastante fresco, menos que antes, pero está fresco. Bien, chicos, vamos a comenzar con el tema número 10. Y antes de eso, vamos a hacer los avisos parroquiales. Recuerden que mañana es miércoles. El jueves les habilito la revisión de contenido número 10. El día jueves les habilito la revisión de contenidos número 10. Recuerden que mañana miércoles la misma clase de hoy en forma presencial para los que puedan asistir, Salón 2930 en Facultad de Humanidades a partir de las 20 horas. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de comenzar? Le quería hacer una consulta. Sí, ¿qué pasó? En la plataforma parece que es mañana la revisión. ¿Usted lo va a cambiar para el jueves? Le ponemos mañana si quieren, no hay drama. No, yo pregunto. Sí, está para mañana y dice página en construcción o en construcción, dice. Mejor si es para mañana, profe. ¿Para Sí. mañana ya quieren? Sí, profe. Sí, sí es posible. Bueno. ¿Qué pasó, Paola? Se transformó. Sí, parece que sí. No. Bien. Disculpe, profe, no sabía que estaba abierto mi micrófono. Que todavía falta para la obra de Drácula, Paola. Profe, ¿Qué? pues sí que... Bueno, comenzamos entonces, chicos, con el tema número 10. Para ello vamos a compartir la pantalla. Bien. ¿Alguien me puede comentar qué están mirando en la pantalla ahora? Trae ¿Alguien tus me cosas. ¿Alguien me puede explicar qué están mirando? Una burbuja, profe. No, son burbujas. ¿Una burbuja o muchas burbujas? Una burbuja. Una sola. Muchas burbujas. Bueno, Para mí que tiene mucha, profe. Acá veo una, hoy dos. vamos a hablar entonces de la formación de esas burbujas, porque esas burbujas están adheridas a ese soporte, la importancia que tienen en el área biológica estas burbujas. Y para ello vamos a comenzar por un poquito de teoría. Por eso les escribí para que ustedes tengan el concepto, si le quieren sacar foto o captura de pantalla, donde dice que la materia está formada por átomos y moléculas de distinta clase. Eso ustedes ya lo saben.
Pero también tienen que acordarse que cuanto menor es la distancia que exista entre esos átomos, mayor será la fuerza de atracción que se va a manifestar entre ellos. Ahora, esa fuerza de atracción puede ser una fuerza de atracción puramente adhesiva o una fuerza de atracción que se llama de cohesión. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La fuerza de adhesión entre moléculas de diferente clase, mientras que la de cohesión son entre moléculas de igual clase. Ejemplo, ¿no? Para esto le vamos a mostrar una imagen que es más vieja que el profe que le está dando la clase, porque es un ejemplo muy antiguo, donde se introduce una varilla de vidrio en un recipiente que tenga agua, puede ser agua destilada. Cuando se la retira, la varilla sale mojada. ¿Qué quiere decir varilla mojada? Eso es exactamente cuando ustedes introducen la Buenas cuchara tardes. en el interior de la sopa, pero no cargan la cuchara con sopa. Aún así, la cuchara va a salir mojada. ¿Qué significa mojada desde el punto de vista de la física? Que las gotas líquidas han quedado adheridas al metal o a la varilla de vidrio, en este caso, mediante fuerzas de adhesión. ¿Se entiende? Pasemos al otro caso. Las fuerzas de cohesión son tan intensas en esta película líquida que Profe, mantiene estructura prácticamente esférica, la gota líquida. Ahora bien, la gota líquida, por fuerzas de adhesión, está adherida a ese soporte de plástico. Veamos la siguiente imagen. Es el caso del mosquito. El mosquito es un insecto que puede caminar sobre una superficie líquida, a diferencia de nosotros que no lo podemos hacer. ¿Qué sucede? Piensen que debajo de esta película líquida, el agua, podemos representar por estas pequeñas esferas. Cada esfera representa una molécula de agua. Ahora bien, miren por ejemplo esta esfera o esta molécula de agua interactúa, quiere decir que las partículas líquidas están también en constante movimiento. Al interactuar en el seno del líquido pueden interactuar con la que está arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Pero todas aquellas que están prácticamente en la superficie líquida forman se forman como una verdadera membrana elástica, porque las fuerzas de cohesión mantienen unas unidas a otras. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes observan esta molécula que está en la superficie, solamente una molécula líquida solamente puede interactuar con las que están abajo o las vecinas a la derecha o a la izquierda. Pero como es una gota líquida, solamente actúa con otras gotas líquidas, no interactúa con el medio que está en otro estado. ¿Esto qué significa? Que las fuerzas de cohesión de estas moléculas van a prevalecer y las fuerzas son tan intensas que toda esta superficie se comporta como una verdadera membrana elástica y permite que el mosquito pueda caminar tranquilamente sobre esa superficie. Para ello vamos a ver un pequeño video. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Tengan un poquito de paciencia, vamos a buscar el video. Acá está.
¿Están viendo todos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a compartir. Presten atención porque es muy, pero muy corto el video. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Viva. Hoy voy a hablar de la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Vamos a soltar unas gotas de alcohol sobre esta superficie lisa de vidrio. Y ahora lo mismo, pero con agua en vez de alcohol. Voy a poner limaduras de hierro sobre el agua. Gracias a la tensión superficial del agua, conseguimos que la mayor parte del líquido no se hunda. Ahora vamos añadiendo alcohol. Vemos como casi todas las limaduras de hierro han ido a parar al fondo. La tensión superficial del etanol es 1/3 de la del agua. Moja mucho más que el agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Es por ello que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial. Bien, acá vamos a dejar ahora porque empieza a hablar de otro tema que todavía no hemos visto. Vamos a volver a compartir nuestra pantalla con nuestra clase y volvemos al tema que todas las partículas líquidas en la superficie de un líquido
se comportan como una verdadera membrana elástica, motivo por el cual el insecto llamado mosquito puede caminar tranquilamente sobre esa cama elástica o esa superficie líquida elástica. Ahora bien, es importante tener presente lo siguiente. Vamos a hacer este experimento. Una varilla móvil, que puede ser ese alambre que se utiliza para hacer billutería, que se sujeta mediante un bucle en estos extremos de este alambre que tiene forma de U. Este dispositivo, que lo pueden hacer ustedes en su casa, lo pueden sumergir en agua que está mezclado con detergente, por ejemplo. El detergente que a ustedes se le ocurra, la marca que quieran, la proporción que quieran. Y después introducen su varilla que tiene forma de U y su alambre móvil, y van a observar que se ha formado una película líquida como producto de la fuerza de cohesión entre las partículas líquidas, mientras que esta superficie líquida quedó adherida a la varilla por fuerzas de adhesión. Ahora bien, si nosotros le aplicamos muy lentamente una fuerza, acá está la fuerza, hacia la derecha ustedes, vamos a poder comprobar que esta varilla se comienza a deslizar. ¿Y qué se va a observar a simple vista? Que esta superficie líquida se puede traccionar como una verdadera membrana elástica. Ahora bien, cuando ustedes vieron en la parte mecánica varias clases anteriores, fuerza aplicada a un objeto por el desplazamiento del objeto, básicamente es el concepto de trabajo mecánico. Ese mismo concepto lo vamos a ver acá. Fuerza por el desplazamiento de la varilla es trabajo. Ahora bien, si nosotros dividimos ese trabajo en la unidad de área, porque estamos hablando de una superficie, en este caso de nuestro dibujo es un simple rectángulo, si dividimos a la izquierda, para no alterar el signo igual, tenemos que dividir también el segundo miembro de la ecuación. Pero área que es longitud por longitud, desplazamiento es longitud. Simplificamos una longitud con una longitud del denominador y ¿qué me queda? Fuerza sobre longitud. ¿Qué es fuerza aplicada en la unidad de longitud? Es el concepto de lo que se denomina tensión superficial. Entonces, ¿qué es la tensión superficial de un líquido que ustedes han visto recientemente en ese video? Es la fuerza por unidad de longitud, es la fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada en ella. O también podemos hablar que es el trabajo en la unidad de área. Por lo general, ustedes van a ver, inclusive en los libros básicos de una física general, el concepto de tensión superficial es fuerza por unidad de longitud. Si la fuerza tiene que estar en Newton y la longitud tiene que estar en metros. Esta es la formulita de tensión superficial, pero vamos a volver a la imagen anterior. Y acá ustedes ven que dice películas con dos superficies. Eso significa que cuando ustedes construyen su membrana líquida elástica, tienen dos superficies. ¿Cuáles son? O esta cara
o esta otra cara. Entonces, ¿cuántas caras tienen? Tienen 2. Por eso la película con 2 superficies. Y ese 2, en algunos libros de física suele aparecer en el denominador, porque cuando hacemos trabajo en la unidad de área, son 2 áreas. Depende con cuál de ellas vamos a trabajar. Por eso que aparece el número 2. Sigamos. ¿Qué es la tensión superficial? Es una propiedad intrínseca de cada líquido. Es una propiedad que identifica cada líquido, así como la densidad de un líquido, la viscosidad de un líquido, la fuerza de empuje de un líquido. La tensión superficial también es una propiedad que caracteriza a un líquido. Por supuesto que solamente depende de las propiedades moleculares, pero no de la geometría. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes hacen una burbuja, lo pueden hacer con cualquier geometría que se le ocurra, de un alambrecito, esos que son totalmente manipulables para hacer billutería, o un aro de plástico, o un cubo de plástico, lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. Lo sumergen en agua jabonosa, luego lentamente soplan y forman su esfera. Con lo cual, siempre que intenten hacer esas burbujas, van a terminar formando esferas. Bueno, ahí también la imagen le explica el por qué aparece el factor 2, también la tensión superficial depende de la temperatura. Y algo muy, muy importante, que es lo siguiente. La tensión superficial representa energía potencial de superficie. Porque recuerden ustedes que es el trabajo para aumentar la extensión de la superficie. Repito, la tensión superficial, estoy diciendo lo que estuvimos viendo en fórmula, es el trabajo necesario para aumentar la extensión de la superficie en una unidad de superficie. ¿Y qué representa? La energía potencial de superficie. Esto normalmente es pregunta de revisión de contenidos. Digamos, las unidades... ¿No hay nadie? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Pérez, Sebastián? ¿Alguna pregunta? Sigamos con las unidades. Yo le dije, la unidad normal que van a encontrar es Newton dividido en metros, pero si hablamos de trabajo en la unidad de área, va a aparecer Joule sobre metros cuadrados. Recuerden entonces que la tensión superficial es una propiedad de cada líquido, y la tensión superficial del líquido tiende a que el área de la superficie de un líquido sea la más pequeña posible. Repito, la tensión superficial hace que el área de una superficie de un líquido sea la más pequeña posible. ¿Y para qué cuerpo geométrico, para qué volumen de cuerpo geométrico, el área es lo más pequeña posible? La esfera. También es pregunta revisión de contenidos. Sigamos. Ahí tienen ejemplos de tensión superficial, agua, fíjense varios valores de tensión superficial del agua, cómo varía con la temperatura, del mercurio, la plata, el oro, el cobre, el alcohol. Observen valores de tensión superficial. Acá tenemos más, aceite de oliva, glicerina, mercurio. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. Hola, Abraham. Sigamos. Entonces, recuerden que la tensión superficial es un concepto que se refiere a una propiedad exclusivamente que identifica a un líquido. El fenómeno de la tensión superficial no está en la
superficie de separación de dos líquidos que no se mezclan? Esto es una pregunta de final, de examen final. Dos líquidos que no se mezclan, como el agua y el aceite, no están jamás separados debido a la tensión superficial. La tensión superficial lo que hace es que la superficie de un líquido se comporte como una verdadera membrana elástica. Depende de las propiedades moleculares de un líquido y de la geometría con que uno intenta hacer una burbuja. Y también recuerden que la gota líquida siempre va a ser o va a tender a ser en forma esférica, porque para cualquier volumen de un cuerpo geométrico, el área tiene que ser lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque las moléculas están tan fuertemente unidas que el área se reduce a la mínima expresión. Esto es simplemente a modo de comentario, como las patas del mosquito produce una concavidad en el líquido y se puede observar que la superficie del líquido se flexiona como una verdadera membrana elástica. Sigamos. Acá tenemos otro ejemplo. Nada más que esto es por analogía cuando el equilibrista está caminando en una soga. Esta sería la forma de la superficie líquida cuando el objeto está caminando sobre esa superficie líquida que se comporta como una verdadera membrana elástica. Por supuesto que acá el peso de la persona termina siendo mucho, mucho, mucho mayor que la fuerza de reacción que puede otorgar el líquido, motivo por el cual se rompe esa estructura elástica. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, Bien. profe. Gracias, Profe, ¿qué Guillermo. pasa si se rompe la estructura elástica? Perdón, decime de vuelta porque no te escuché. ¿Qué pasa si se rompe la estructura elástica, como en este caso que estaba diciendo? Si se rompe la estructura elástica, nosotros nos caemos, nos hundimos. Eso es lo que pasa. Cuando se rompe la estructura elástica de la superficie líquida de una burbuja, ¿qué pasa con la burbuja? Se rompe. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien. Sigamos entonces. Pasemos a lo siguiente. Cuando comenzamos la clase, estuvimos hablando de que las fuerzas de atracción pueden ser de cohesión o de adhesión. Adhesión entre moléculas de diferentes especies, y si son de igual especie son de fuerzas de cohesión. Lo interesante de todo esto es que cuando ustedes tienen un tubo de vidrio de diámetro extremadamente pequeño, que en ese caso se llama tubo capilar, un capilar que es entonces es un tubo de vidrio o de otro material cuyo diámetro es equivalente o aproximadamente al diámetro de nuestro cabello. Si ese capilar lo introducimos en un líquido como el agua, pueden observar ustedes que hay un ascenso natural del agua por el capilar hasta una determinada altura, y si observan el menisco de agua van a observar una concavidad. Porque recuerden, un capilar es un tubo cuyos extremos están abiertos. En este extremo ingresa el agua, pero en el extremo superior está ¿quién? El aire, que también va a ejercer una presión sobre el líquido.
No se olviden. Entonces, ahora volvemos a utilizar conceptos que ya saben. El concepto de presión. En este caso, el aire va a ejercer presión sobre esta columna líquida. Cuando se iguala la presión que puede ejercer el agua en la columna del capilar con la presión de aire, obviamente el líquido no asciende ni desciende. Esto es un proceso natural. Ese concepto recién explicado del ascenso natural de un líquido por un capilar se llama capilaridad. La capilaridad es entonces el ascenso natural de un líquido por un tubo capilar. Lo interesante de todo esto es el caso del mercurio, que tiene una extremada fuerza de cohesión muy intensa. Aún así, ¿se va a producir la capilaridad del mercurio? Sí, pero observen una pequeña altura comparada con la altura de la columna de agua. Y la segunda diferencia es que el menisco del mercurio es convexo, mientras que el menisco de la columna de agua es cóncavo. También acá, ¿quién va a actuar? La presión de la columna de aire. ¿Pregunta hasta acá? No, profe. Gracias, Mili. Sigamos. Volvemos a repasar. Nosotros dijimos que una gota líquida, como puede ser la gota que sale de una canilla que está mal cerrada o tiene pérdidas, o la gota líquida que sale de un gotero, que prácticamente hoy día ya no se ve más como un remedio dentro de un gotero, pero esas gotas líquidas, esa gota de agua, por ejemplo, si lentamente lo apoyan sobre una superficie de grafito, observen la estructura casi esférica. También en el video ustedes veían que el docente depositaba lentamente una gota líquida sobre un portaobjeto y prácticamente no fluía por la fuerza de cohesión que tiene, ¿quién? La gota líquida de agua. A diferencia de la gota líquida de alcohol, que tiene una tensión superficial muy pequeña, prácticamente toda la gota líquida de alcohol fluía porque es un fluido sobre el portaobjeto. También la gota de agua, si cambiamos el soporte, que puede ser la calcolpirita, observen cómo cambia su forma. Bien, teniendo en cuenta todo esto, ahora sí vamos a la segunda parte de nuestro video. Vamos a volver a compartir. Tengo que encontrar, acá está. Bueno, lo que va a hacer el docente es construir primero un capilar. Un capilar dijimos que es un tubo, normalmente de vidrio, puede ser de plástico, de dimensiones muy pequeñas. El diámetro es muy pequeño. Y en el laboratorio lo que se hace es calentar un tubo de vidrio. Estos tubos de vidrio normalmente en cualquier laboratorio de física lo tiene. Lo calentan con un mechero y luego de calentar el material se puede estirar y ahí se va a formar el capilar. Vamos a ver. Y la adherencia de los líquidos a las superficies. A continuación, vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy fino.
Ahora con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos. Vamos a partir el tubo. Y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo. O también con el tubo de un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel plegado en forma alargada. Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Lo mismo podríamos hacer con un azucarillo, por ejemplo. Bueno, pongo en pausa el video porque ahí, además del capilar de vidrio que construyó y demostró el ascenso natural, en este caso de agua con un colorante, para que didácticamente sea fácil de entenderlo, cuando utiliza, puede ser una tela de algodón, puede ser un papel secante, puede ser ese papel servilleta que normalmente ahora se utiliza en la cocina. Esos tres ejemplos que di están formados, aunque ustedes me digan que no sea cierto, pero una remera exclusivamente 100% de algodón, en realidad es una tela de araña de capilares. Muchísimos capilares. Una red de capilares. Entonces, ese es el motivo por el cual hay múltiples ascensos de líquido y por eso ustedes van a ver cómo el líquido asciende rápidamente por ese papel secante o también puede ser la tela de algodón. Sigamos. Gracias a la capilaridad, ¿cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes? Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son dos puertas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que queda un espacio muy reducido entre las dos. Así podremos ver la acción capilar del agua al subir entre las dos láminas de vidrio. Bien. Ahí comienza a terminar el video, así que vamos a dejar de compartirlo. Y ahora volvemos a nuestra clase. Entonces, hasta acá estamos viendo dos conceptos fundamentales de los fluidos: la tensión superficial y la capilaridad. Ahora vamos a continuar con la capilaridad y vamos a ver una formulita física que explica el ascenso capilar. Vamos a la siguiente imagen. ¿Todos están viendo? Sí, profe. Gracias, Sí, Mili. profe. La única persona que parece que está en la clase. El resto no se oye, padre. Decíamos entonces que... Profe. Bien, Abraham, ya me parecía que estabas muy calladito. Decíamos profe, yo no. entonces que... Bien, Guillermo. Las partículas líquidas que conforman un líquido siempre están en movimiento, interactúan entre sí y aquellas partículas o moléculas de agua que están en la superficie, recuerden que se mantienen fuertemente unidas entre sí, estoy mostrando, por eso es que la superficie líquida se comporta como una verdadera membrana elástica. Las fuerzas de cohesión son muy intensas. Ese es el fenómeno de tensión superficial. Pero recuerden ustedes que el líquido asciende
por un tubo capilar. Por eso se llama fenómeno de capilaridad. Se puede demostrar que la altura de ascenso es directamente proporcional al radio del capilar. ¿Está bien lo que estoy diciendo o está mal? A ver. ¿Puede ¿Qué repetir? silencio? La altura de ascenso por un tubo capilar es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio del capilar, inversamente proporcional a la densidad del líquido y, por supuesto, inversamente proporcional a la aceleración de la gravedad. Recuerden que solamente para el mercurio el menisco es convexo, para cualquier otro líquido es cóncavo. Son preguntas de revisión de contenido. Sigamos. Esto es un pequeño resumen. La capilaridad, recuerden que es el ascenso natural por un tubo estrecho en contra de ¿quién? De la fuerza de gravedad. Por lo tanto, las fuerzas de adhesión, la fuerza de adhesión, ¿dónde va a prevalecer la fuerza de adhesión? Miren la imagen, chicos. ¿Ven estos círculos rojos? La fuerza de adhesión del líquido va a estar contra las paredes del tubo capilar, que van a ser muy intensas. Mientras que en el centro del líquido, ¿quién va a prevalecer? La fuerza de cohesión. Por eso es que esta concavidad, miren cómo es. Porque en el centro, ¿quién prevalece? La de cohesión. Mientras que en los extremos, las que están en contacto con las paredes del tubo, prevalece la fuerza de adhesión. Esto si uno mira haciendo un corte transversal. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, Profe, ¿qué No, quiere profe. decir con lo que usted está explicando, que la fuerza de la gravedad se puede romper, invertir? lo que yo estoy diciendo es, el líquido asciende en contra de la aceleración de la gravedad. Eso nada más. Por lo tanto, cuando el líquido asciende, va a estar en contra de ¿quién? De la fuerza de gravedad. No se olviden. Eso nada más. Quiere decir que el líquido, en realidad, estás realizando un trabajo en la unidad de área. Volvemos al concepto de tensión superficial. Por eso es tan intensa la tensión en el eje del capilar, pero no así en los extremos, donde va a prevalecer la fuerza de adhesión. Y tiene mucho sentido lógico, porque si no fuese cierto lo que estoy diciendo, si las fuerzas de adhesión del líquido en contacto con las paredes del capilar no son intensas, el líquido ¿de dónde se va a prender para ascender? O sea, es una cuestión lógica. Sigamos. Bueno, esto es la misma imagen, pero ahora tomado en un tubo, que no es necesariamente un capilar, es una jeringa que tiene una escala, y ahí lo resalté a propósito, un líquido cualquiera que tiene un menisco cóncavo. ¿Pregunta hasta acá antes de complicar? No, profe. Gracias, Mili. Sigamos entonces. Bien, esto es exactamente lo que yo estaba diciendo, y ahora pasemos a lo siguiente. ¿Qué están viendo acá? Están viendo lo que yo estuve hablando. Yo estuve hablando de un líquido que asciende por un tubo capilar.
Cuando ustedes se van a realizar una extracción de sangre, normalmente el bioquímico o el técnico que realiza la extracción, una vez que retira la jeringa de la aguja, lo primero que hace, ¿qué es? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo dijo, profe? Cuando ustedes se hacen una extracción de sangre. Hola, ¿Por qué la hola, jeringa? profe, recién me pude... Profe, No, se le ata el Hola, brazo con un elástico, una goma. muy bien. Se le hace la extracción de sangre, se retira la jeringa y se deposita una gota sobre un portaobjeto. Antes de hacer el frotis, es decir, colocar un segundo portaobjeto y deslizar esa burbuja de sangre para formar una película líquida, ¿qué hace el técnico del bioquímico? Coloca un capilar. Observen cuando se hace una extracción de sangre. No cierren sus ojos, miren lo que le están haciendo y lo que hace el técnico o el bioquímico después. La sangre asciende por el capilar, pero, siempre hay un pero, ¿cómo se coloca el capilar sobre el portaobjeto? Con un cierto ángulo para facilitar el ascenso. Ese ángulo es lo que ustedes tienen acá. Este es el ángulo de inclinación del capilar por el cual asciende la sangre que está en el portaobjetos. Por supuesto que normalmente en la práctica casi de 45 grados o menos tal vez, porque el coseno de 0 grados, recuerden que es 1, pero no lo voy a poner a 0 grados el capilar porque es muy incómodo lograr el ascenso de esa forma. Tampoco puedo poner el capilar en forma perpendicular al portaobjeto porque el coseno 90 vale 0 y no va a haber prácticamente ascenso capilar. Entonces tengo que buscar un ángulo que me sea cómodo para trabajar, pero a la vez que el líquido ascienda. Son preguntas de final, chicos. Esta expresión que hoy les estuve explicando tiene un nombre que se llama ley de Joule. Sigamos. Ahora bien, nosotros hasta acá estuvimos hablando de las burbujas, o piensen en un globo de cumpleaños. En el globo de cumpleaños, ustedes cuando inflan, cargan con aire el interior del globo. Por lo tanto, el aire confinado en el interior del globo ejerce presión sobre las paredes del globo. Y en las paredes del globo, ¿quién está presente? La tensión superficial. Recuerden el concepto de superficie que actúa como una membrana elástica. Y sobre el globo, ¿quién actúa? La presión atmosférica. Entonces, entran a relacionarse la presión que está dentro del globo con la presión que está fuera del globo y la tensión superficial. Laplace lo que hizo fue buscar la relación entonces de lo que estamos hablando y así llegó a la famosa ley de Laplace. Miren. Acá hablamos de una presión exterior, una presión interior, más, ¿qué será esto? Densidad por G por H. ¿Alguien se acuerda? Sigamos, porque nadie dice nada. Acá está resumido. ¿Altura? Sí, está. Por supuesto, si hablamos de presión va a aparecer altura. Energía Volvamos energía a no, potencial.
volvamos al ejemplo del globo. Cuando ustedes inflan un globo de cumpleaños, un globo esférico, para que sea más sencillo, la presión interior tiene que ser mayor que la presión exterior, porque si no, nunca van a inflar el globo. Tampoco puede ser extremadamente mayor porque terminan rompiendo el globo. Pero sí, la presión interior menos la presión exterior es igual a esta relación. Tensión superficial sobre el radio del globo. ¿Por qué aparece el número 2? ¿Se acuerdan cuando hablamos del concepto de tensión superficial, cuando hablamos del concepto de superficie líquida? Que yo le dije pueden ser dos caras de la superficie según la cara que uno elija. Acá aparece el 2 que hoy le decía. Esta es la relación de la ley de Laplace. Cuando ustedes construyen una burbuja, funciona la ley de Laplace. La presión interior, la presión del aire confinado dentro de la burbuja es mayor que la presión de la atmósfera sobre ella. ¿Pero por qué se puede mantener esa burbuja? Porque esa diferencia de presión es equivalente a esta relación. Tensión superficial dividido el radio de esa burbuja, que es, en términos generales, esférica. Ahora, ustedes pueden pensar, pero profe, hay burbujas que tan grandes que por acción de su propio peso se... Se tildó. Se tildó. Profe, su internet No se parece entiende mal. nada. Correcto. Hay burbujas que... Profe, no se entendió esa No parte, no sé escuché. si su internet anda mal. Bueno, trancó. se trancó. Me gustó esa frase. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, ahora ahora sí, sí. profe. Ahora sí. Voy a repetir entonces. La diferencia de presión representa o es equivalente a esta relación entre tensión superficial y el radio del globo. Porque el globo, dijimos, tiene forma esférica. Por supuesto, si el globo no es esférico, es cilíndrico, o no es una burbuja que nosotros podemos armar en nuestra casa, es una burbuja que arman los ilusionistas o los magos para divertirse, y esa burbuja es tan grande que por acción de su propio peso se deforma y cambia la forma. Y eso es porque esta relación, los magos, los ilusionistas, saben cómo modificarla para mantener la diferencia de presión igual. ¿Cómo lo van a hacer? Jugando con el valor de la tensión superficial. En el caso de una pompa de jabón, por ejemplo, la diferencia de presión, miren, aquí es igual, 4 veces tensión sobre el radio. En el caso de un cilindro, miren, o sea que la formulita tiene pequeñas variaciones de acuerdo a la estructura que tiene esa burbuja, o el caso de un cilindro, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos acá lo que estamos hablando. Esto que ustedes están viendo acá, porque vamos a volver a mostrar lo siguiente, porque yo dije muy rápidamente la ley de Laplace para un cilindro. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasa, Jiménez, Fátima? ¿Me vas a preguntar algo? Disculpe, profe, sin que...
¿Por qué el profe habló de un cilindro en ley de Laplace? Por esto. Un vaso sanguíneo tiene una estructura cilíndrica. El fluido que circula por el vaso sanguíneo, que saben que es sangre, ejerce presión. Y hay una presión por fuera, por supuesto que la hay. Esa diferencia de presión tiene que ser igual a ¿qué? A la tensión superficial del vaso dividido el radio que tenga el vaso. Fíjense, acá estamos viendo una aplicación directa de el tema que estuvimos viendo. Veamos otro ejemplo. Si ustedes se acuerdan de esta relación, tensión superficial lo relaciona con presión y con radio. Ustedes van a pensar, pero profe, esto no es así, el profe se equivocó. Miren, chicos, ¿qué es presión? Es fuerza dividido área. Esto ya lo vimos. Y el radio del cilindro. Y acá simplificamos porque área, recuérdense que es metro por metro. Y acá tenemos radio que es metro. Volvemos a simplificar. Y otra vez me queda el concepto de tensión superficial. O sea que el profe escribió bien. Y esto, la tensión en la pared del vaso, es la fuerza dentro de la pared del vaso que mantiene separada una miofibrilla. ¿Alguien sabe qué es una miofibrilla? No, profe. No, profe. ¿En serio? Y sí, profe. Bueno, una miofibrilla es la componente elástica, por ejemplo, de los músculos de nuestro cuerpo. Porque recuerden, nosotros comenzamos hablando de tensión superficial y comenzamos diciendo que una superficie líquida se comporta como una verdadera membrana como elástica. Ese es el motivo por el cual lo estamos asociando a un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo, podríamos decir, es un tubo por donde circula sangre. Perfecto. Pero ese tubo es flexible, es elástico. Por eso estamos hablando justamente de tensión superficial. Estamos hablando cuando aplicamos a nuestro cuerpo de miofibrillas. Volvamos a nuestra ley de Laplace. Miren, si miramos haciendo un corte en el tubo capilar, el fluido dentro del tubo ejerce presión. Dijimos presión interior. Afuera tenemos presión exterior. Y la diferencia de presión es simplemente tensión superficial dividido el radio del tubo. El equilibrio, por eso lo anoté para que ustedes saquen copia, entre tensión y presión depende del radio. Cuanto más pequeño es el radio, cuanto más chico es el radio, por sentido común, menor la tensión. Cuando más grande es el radio, mayor la tensión. Sentido común, chicos. Y ahora vamos a aplicar algo extremadamente importante, los alveolos. ¿Qué son los alveolos, chicos? ¿Alguien me puede contar qué son los alveolos pulmonares? Esos son los que están en, Gaseoso, profe, puede ser. lo que ¿Qué están en más? las puntas del, no sé el nombre, pero lo que sí están en los pulmones. Bueno, cada vez que nosotros inspiramos, ¿dónde van a ir a parar? Profe, ¿pueden ser como sacos de aire? Sí, señor. Por eso la pregunta, cada vez que inspiramos, el aire, ¿dónde van a alojarse?
¿En los pulmones? Sí. ¿En qué lugar de los pulmones? A unos saquitos de aire que se llaman alveolos. Esos alveolos podemos considerarlos prácticamente de forma esférica para facilitar el estudio. Cada vez que inspiramos, ¿qué va a pasar con el volumen alveolar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta y se expande. Aumenta, muy bien, va a aumentar. Y cuando exhalamos, ¿qué va a pasar con el volumen alveolar? Disminuye. Disminuye, muy bien. Ahora bien, si dentro de cada alveolo hay aire, significa que hay una presión intraalveolar. Fuera de los alveolos hay una presión extraalveolar y esa diferencia de presión, según lo que dice Laplace, tiene que ser igual a la tensión superficial alveolar dividido el radio alveolar. Pero como el volumen del alveolo cambia, por lo tanto cambia el radio alveolar, para mantener la diferencia de presión que es fundamental, la tensión superficial no puede ser constante, tiene que variar. Eso es fundamental, porque si no, ninguno de nosotros no va a poder respirar en forma natural. La diferencia de presión alveolar es fundamental. ¿Saben por qué? Miren esta imagen. Acá tenemos dos alveolos conectados entre sí, que de hecho es así. Cuando este alveolo disminuye su radio, miren la segunda imagen, es porque fluye el aire al segundo alveolo, este aumenta de tamaño. Pero este no se puede reducir hasta colapsar, hasta que las paredes alveolares se peguen. Porque si no, no vamos a vivir. Quiere decir que hay una diferencia de presión que se tiene que mantener por más que este alveolo disminuya de presión, por más que este alveolo aumente su presión, porque aumenta su radio, aumenta su presión. Tampoco se puede exagerar porque si no va a ser como un globo que inflamos y llega un momento que explota. Y nos sucede con otros alveolos. ¿Y esto por qué? Porque cuando este disminuye y este aumenta, la tensión superficial varía. Ese es el motivo por el cual en nuestros alveolos se cumple a rajatabla la ley de Laplace. No hay otra, chicos. La tensión superficial varía, es variable. Es el motivo por el cual un recién nacido, cuando tiene dificultades para respirar, porque no tiene una maduración de sus pulmones, le va a decir el pediatra, en realidad lo que no puede hacer el recién nacido es que la tensión superficial de sus alveolos no cambia el valor, se mantiene constante. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pediatra? Inyectar directamente a los alveolos un líquido para hacer variar la tensión superficial. Ahí la criatura empieza a respirar. ¿Por qué? Porque sucede esto. Aumenta, disminuye los alveolos. ¿Pregunta hasta acá? No, profe. No. Sigamos. Esto es lo que yo le estaba diciendo. Miren, nuestras tráqueas, los bronquios principales. ¿Y dónde terminan los bronquios principales? En los bronquiolos. Y en cada extremo de los bronquiolos, ¿qué hay? Un alveolo. Miren el tamaño que estamos hablando. 1 milímetro. Ahora bien, esa sustancia que hace variar la tensión superficial de un líquido
se llama sustancia tensoactiva. Se llama sustancia tensoactiva. Acá tienen un ejemplo, un alveolo grande, un alveolo reducido y un alveolo pequeño con surfactante. El surfactante es un líquido tensoactivo. Un líquido tensoactivo que le agrego a un líquido es para modificar la tensión superficial. Ejemplo, cuando le agrego jabón en polvo al agua, disminuyo la tensión superficial del agua y entonces, ¿qué sucede? Va a prevalecer las fuerzas de adhesión del agua y moja rápidamente la ropa. Caso contrario, va a tardar más tiempo en mojar. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sigamos, a ver qué más hay. Bien. Vamos a ver si tengo algo más para mostrarles. Vamos a dejar de compartir esto. Esperen un minutito. Voy a ver si tengo algo más para mostrarles. Que esto es fundamental en la profesión que ustedes han decidido. Estoy seguro que lo siguiente te va a sorprender. Presta mucha atención. Bueno, acá encontré el otro video que es fundamental. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver el último video. ¿Están viendo todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Bueno, avancemos. Encima de la mesa hay un vaso con agua. Aquí al costado tengo una bandeja que tiene clips. Estos clips son de metal. Voy a tomar uno de los clips y lo voy a colocar en el agua. Fíjate con mucha atención lo que va a ocurrir. ¿Preparado? Ninguna novedad, se hundió hasta el fondo. ¿Por qué pasó esto? Lo que ocurre es que el clip está hecho de metal y el metal es más denso que el agua, por eso se hunde. Esto no significa necesariamente que el clip pesa más que el agua. Cuando una sustancia es más densa que la otra, significa que para un mismo volumen uno tiene más materia que el otro. Sin embargo, nosotros podemos vencer eso. Y para eso debes tomar un clip y seguir estas sencillas instrucciones. Fíjate con atención. Hay que tomar el clip y hay que abrirlo de forma que forme una L. Mira cómo lo he abierto. Así. Luego vamos a usar la parte de abajo de esa L para cargar otro clip. Te recomiendo buscar el más plano que encuentres y colocarlo así, como si fuera una cucharita. Y lo vamos a bajar en el agua. Mira lo que ha ocurrido. El clip está flotando encima del agua, se mantiene encima de la superficie e incluso vemos cómo la hunde ligeramente sin entrar. ¿Por qué ocurre esto? Si acabamos de decirte que el clip es más denso que el agua. Yo te explico por qué. El fenómeno que hace que esto ocurra es la tensión superficial que hay en el agua. La tensión superficial es una fuerza que ocurre entre las moléculas de un líquido cuando entra en contacto con un gas. Todas esas moléculas se agarran unas a otras muy fuertemente y crean una piel, como la piel que te protege a ti. Y esa piel evita que los objetos entren dentro del líquido. Y si te interesa saber más acerca de la tensión superficial, te recomiendo que veas el siguiente experimento. Uno de los ejemplos más claros que debes haber visto acerca de la tensión superficial tiene que ver con los insectos. Seguramente alguna vez encima de una fuente o de una laguna has visto algún insecto posarse encima del agua y cómo sus patas hunden ligeramente el agua, pero no se meten dentro. Esto tiene que ver con el tema de ahora, la tensión superficial. Y vamos a hacer una pequeñísima demostración para ilustrarte de qué estamos hablando. Tenemos encima de la mesa 2 vasos con agua. Y también tenemos acá unas bolitas de papel enrollado. Vamos a colocar una bolita en cada vaso. Como pueden ver, las bolitas de papel flotan encima del agua. El papel se mantiene encima del agua, pero poco a poco se va a ir mojando y se va a ir expandiendo. Pero esto es un proceso que va a tomar un poco de tiempo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando Ricardo echa unas gotas de jabón en uno de los recipientes. Mira con mucha atención lo que ocurre con la bolita.
Pues la bolita de papel que estaba en el vaso al que le pusimos el jabón se ha abierto, se ha expandido. Eso ocurre porque el papel se ha mojado. La otra bolita está casi seca aún. Y esto tiene que ver con el hecho de que hemos roto la tensión superficial del agua. ¿Quieres saber por qué ocurre esto? Las moléculas de agua que se encuentran entre el agua y el aire forman una capa, una película, que es como si tú y todos tus amigos se agarraran de las manos y se sujetaran fuertemente. Esta piel se llama tensión superficial. Cuando dejamos caer una gota de jabón, el jabón actúa sobre las moléculas y es como si todas las manos de tus amigos estuvieran jabonosas y no pudieran agarrarse y se separan. En ese momento se rompe la tensión superficial del agua y por eso se moja el papel. Y ahora vamos a hacer otro experimento para demostrarte cómo funciona la tensión superficial. Fíjate, tengo aquí un colador. Mira con atención este colador. Tiene un montón de huequitos. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el colador encima de este envase lleno de agua y mira lo que ocurre. El colador no se hunde. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué el agua no entra entre los huequitos que hay en el colador? Yo sé por qué. Lo que ocurre es que la tensión superficial del agua evita que el agua se rompa y haga que entre por los huequitos haciendo hundir el colador. Por eso el colador flota. Así es, pero como ya has visto en experimentos anteriores, nosotros podemos romper la tensión superficial del agua utilizando jabón. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y esto que acabamos de hacer, podemos usarlo para mostrarte un experimento aún más divertido. Mira. Experimentor. Este es un experimento semáforo verde, así que tú lo puedes hacer en tu casa y estoy seguro de que vas a querer hacerlo. Presta mucha atención. Tengo aquí una malla. Una malla es una fibra de plástico, en este caso, que tiene huecos muy chiquititos. La he cortado para poder hacer el experimento. Tengo también acá un vaso de vidrio de laboratorio. Tú puedes utilizar cualquier botella que tenga el pico no muy ancho. Agua, una bandeja y finalmente unos palitos de dientes. Y una liga. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, y casi parece un truco de magia. Vamos a tomar la malla que tengo aquí y la vamos a colocar encima del frasco de vidrio, de esta manera. Luego vamos a tomar la liga que tengo aquí y vamos a sujetar la malla con mucha fuerza al vaso, dándole muchas vueltas para que esté muy dura. Ahí está. Ahora la vamos a colocar encima de la bandeja y lo que voy a hacer es echar agua dentro del frasco. Presta mucha atención, el agua va a pasar a través de la malla y va a llenar el frasco. Muy bien, como has visto, el agua pasa perfectamente a través de la malla y llena el frasco. Ahora quiero que mires lo siguiente con mucha atención. Fíjate cómo ahora el agua no sale a través de la malla. ¿Cómo es esto posible si nosotros hemos visto claramente que toda el agua que está en el frasco entró por allí y ahora no quiere salir? La respuesta tiene que ver con la tensión superficial. Las moléculas de agua que se encuentran en la superficie, que está en contacto con el aire, es decir, aquí donde está la malla, están agarradas muy fuertemente y no se sueltan. Es por eso que no pueden pasar a través de los huequitos, porque como si fuera una piel, evitan eso. Sin embargo, nosotros podemos tomar un palito de dientes como este de acá y hacerlo pasar de adentro hacia arriba, así. Y se va flotando hacia arriba. Y como puedes ver, la tensión superficial aún así mantiene el agua dentro del frasco. Prueba a hacer este experimento en tu casa y si te gustó, mira el siguiente experimento de tensión superficial. Mira todas estas burbujas. Tienen su forma gracias a la tensión superficial. La burbuja es una capa muy delgada de agua y de jabón que tiene una tensión superficial muy alta y muy fuerte. ¿Quieres saber qué tan fuerte es? Te lo vamos a demostrar. Así es. Fíjate, tenemos encima de la mesa una vela. La voy a encender y quiero que prestes atención a lo que tengo aquí.
Esto es un plato que tiene jabón líquido, el que se usa para hacer burbujas, y un embudo. Mira cómo se forma en la boca del embudo una membrana. Esa membrana es una capa muy delgada de tensión superficial. Lo que voy a hacer ahora es soplar de este lado. Y demostrarte qué tan fuerte es la tensión superficial, que va a jalar la burbuja hacia adentro y a expulsar el aire hacia afuera, haciendo que el aire apague la vela. Todas las moléculas que forman parte de la burbuja están jalando fuertemente unas de otras, como si tú y todos tus amigos estuvieran cogidos de la mano y jalaran para cerrar un círculo enorme. Y se va cerrando con mucha fuerza y va expulsando el aire por la punta del embudo. Por eso es que el aire que salió por ahí apagó la vela. Hemos aprendido mucho acerca de la tensión superficial. Y recuerda que tú eres un experimental y el mundo es tu laboratorio. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Muy bueno el video. No, profe. ¿Le gustó? Sí. Profe, la última experiencia que hizo se relaciona con lo que usted dijo, que la presión interior tiene que ser un poquito mayor a la presión exterior. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Imagínate si fuese al revés, no podríamos inflar un globo. Claro, entiendo, profe. Gracias. Piensen en esos globitos de carnaval que ahora prácticamente no se usan más. No sé si ustedes conocen, porque estoy diciendo un ejemplo de cuando yo era joven, así como usted, y ustedes todavía estaban en el planeta Venus, así que no Sí, sé si profe. todavía hay. Bueno, esos globitos de carnaval, ustedes si lo inflan, por experiencia se van a dar cuenta que tiene un límite de poder inflar, porque si se zarpan con el aire que están cargando, la presión que va a generar el globo se rompe, explota. Esos globitos mantienen una diferencia siempre de presión con la presión exterior. Pero gracias a quién? A la tensión superficial de esa membrana. Es lo mismo cuando tiene límite inflando un neumático también, ¿no es cierto? Bueno, otro ejemplo. En el caso del neumático, ¿por qué? Ahí tenés una diferencia de presión, pero esa diferencia de presión no está relacionada en el caso del neumático con la tensión superficial de un material sólido. Recuerden, la tensión superficial es una propiedad intrínseca de los líquidos. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó aclarado? Está muy bien la pregunta del compañero. Muy bien la pregunta. Que permite aclarar. Sí, Camila. Le pregunto, ¿la temperatura tiene algo que ver en el tema de la tensión de los líquidos? Por supuesto que sí. A mayor temperatura inclusive, mira, me hiciste acordar que en el trabajo práctico número 10 hay una curva de tensión superficial, si la memoria no me falla, cómo varía en función de la temperatura. Ah, bueno, profe. Pero muy bien, me gustan las preguntas. Muy buena tu pregunta, igual que la de tu compañero, que permiten aclarar. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, profe, yo le quería preguntar algo. Sí, Franco.
Con respecto a la revisión de contenido, ¿va a ser mañana o el jueves? Mañana. Ah, bueno, dale, Pero gracias. hagamos algo que sea más equitativo para todos. Yo les sugiero comenzar mañana con la revisión de contenido, pero no a las 8 de la mañana, sino, por ejemplo, a partir de las 16 horas. Y que finalice el jueves, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Entonces, los que por ahí no están en este momento en la clase virtual y pueden ir mañana a la teoría, también van a tener tiempo como para poder responder la revisión de contenido. Me parece más equitativo para todos. O puede Sí, ser profe, el viernes, profe. Profe, en todo caso que sea el jueves, nomás yo había pedido que sea mañana, pero si va a haber algún inconveniente, que sea jueves, nomás Pero el no hay. jueves tenemos otro parcial. Ah, bueno. Puede ser el viernes. Profe, está bien a las 4 hasta las 8. Bueno, Sí, profe, está por bien e- así. por eso yo le decía, mitad y mitad. La mitad para los que están hoy y la otra mitad pueden hacerlo después de clase o a la mañana temprano cuando se levantan, mientras desayunan, pueden hacer su revisión de contenido. Sí, profe. Me parece, digo, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, Sí, profe, está está bien. bien. Bueno, chicos, me alegro entonces. Ahí dice Alejandro Escudero, sí, profe, perfecto. María Belén Echeverría dice, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, recuerden que mañana tenemos la misma clase a las 20 horas, salón 29:30 en forma presencial. Vuelvo a repetirles, como no tengo los elementos de trabajo, no puedo mostrar los videos que estuve mostrando, pero vamos a tratar de igual de explicar lo mejor posible. Bien, chicos, gracias por estar. Cuídense, no se olviden de cenar y mañana de desayunar. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, profe. Profe, Chao. Profe. profe, Sí, disculpe que me entré tarde a la clase. sí te escucho, Abraham. ¿Qué pasó? Que me disculpe porque entré tarde a la clase. No hay problema, querido, no te Sí, preocupes. ando muy triste porque perdió Boca contra, no me acuerdo qué equipo era. Ya me imaginé que algo por ahí venía. Pero bueno, Disculpe, listo. profe, la fecha de la revisión de... Sí, ahora voy a poner enseguida, ya, salgo del chat y ya voy a cambiar la fecha. Profe, Y ya. ya terminó. No, profe, chao, chao. ¿Terminó Chau, todos chau. los temas? ¿Hasta ahí nomás era? No, faltan dos clases más nos quedan. Ah, bueno. Gracias, profe. Después ya me van a extrañar, igual que yo le voy a extrañar. Pero bueno, así nomás es la vida. Chau, chicos. Chao. Chao, Nos chao. vemos. Chau, chau. Chao.